Yo creo que la inspiración más bien es sudor y trabajo. Uno empieza a pintar sin saber qué va a hacer. Y el mismo cuadro, una vez que tú empiezas, te va diciendo. Yo cuando miro por el visor de una cámara, yo estoy pintando un cuadro prácticamente, porque tengo que usar la composición, el color, las luces. Solo que es en movimiento, es mucho más completo que la pintura, que es estática. Y siempre he estado en esta dualidad de pintor-cineasta, que para mí es lo mismo, porque son artes visuales y yo me considero más que un artista visual, un artesano visual. Pintar, a mí me gusta pintar porque aquí en este paisaje con el mar enfrente, con el ruido del mar y trabajando en algo que me gusta, es decir, esto no es un trabajo, este es un placer. Es un placer que es maravilloso para mantenerse aún activo en esta fase de mi vida. Me faltan muchas cosas por hacer, pero la vida es tan corta, la vida es un soplo. Uno nace con una cierta predisposición que se va aclarando. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, me la pasaba haciendo dibujos y haciéndole caricaturas a los maestros. Y es una cosa pues que yo era el único. Cuando estaba más avanzado en bachillerato, hicimos un periodiquito para echar bromas entre nosotros, se llamaba El avión sin alas. Y yo hacía todos los dibujos y los que iban a ser literatos escribían. Eso es algo que uno lleva y que nace, uno no se da cuenta, ¿no? Los recuerdos son pocos porque él se fue muy joven de la clase del Tocuyo. Estuvo estudiando un tiempito en el Colegio La Salle de Barquisimeto, después estuvo estudiando en el Colegio Federal del Tocuyo y recuerdo como el hermano mayor que era, siempre quería dominar o imponer su criterio. Cuando yo casi terminaba el bachillerato en el Tocuyo, yo lo que quería era ser pintor. Yo dije, si yo me gradúo bachiller voy a tener que estudiar una carrera corriente y yo no quiero. Entonces hablé con mis padres y le dije que yo me quería ir inmediatamente a Caracas a estudiar pintura. En el Tocuyo no había escuelas de artes plásticas ni nada de eso, entonces se vio como un hecho natural. Quizás siguiendo su vocación, porque él en el Tocuyo ya tenía un estudio de pintura. Me inscribí en la Escuela de Artes Plásticas con el único propósito de aprender a pintar, porque yo creo que para ser pintor primero hay que aprender. Para un muchacho de 18 años que no había salido nunca del Tocuyo, llegar a Caracas fue como encontrar una gran urbe. Sé que era una ciudad muy tranquila, había tranvías. Lo primero que hice fue inscribirme en la Escuela de Artes Plásticas, porque a eso había ido. Esa es la vieja escuela que viene de la Academia de Bellas Artes de Caracas, donde se formaron todos los artistas. Vamos a decir el último grupo, Poleo, Rengifo, Pedro León Castro y otros, ¿no? Pero los grandes maestros clásicos. Y después toda la escuela se renovó el 36, cuando murió Gómez. Y ahí viene Monsanto a dirigir la escuela con un grupo de artistas que eran los que estaban en Venezuela en ese momento. Cuando llegué me llevé la sorpresa de que los profesores eran los mejores pintores de Venezuela de esa época. Marco Castillo, Pedro Ángel González, Ramón Martín Durbán, un español que era un gran dibujante, Rafael Monasterio, en fin, los mejores. Estudiamos el mismo año
Entonces, bueno, nos hicimos amigos porque teníamos una cosa, y Hurtado era un buen lector y ya uno era pintor, no era que uno entraba ahí y no sabía nada, ¿tú entiendes? Todo, incluido Soto, Alejandro Otero, González Bogen, ya eran artistas, ya decía que pintábamos, teníamos un sentido, un carácter, una forma, una idea de la pintura, no hay que empezar, ¿qué voy a hacer, no? Cuando yo entré a la Escuela de Artes Plásticas, yo era apenas estaba empezando la adolescencia y me encuentro con los demás alumnos, entre ellos Ángel Hurtado, Omar Carreño, todos ya pintores ya formados prácticamente que estaban a punto de salir de la escuela. Entonces, pues por lo menos para mí, profesores también, y le debo mucho a ellos, ¿no? Ángel Hurtado era uno de ellos. Me acuerdo que Hurtado cargaba en mano un libro que es famoso y mucha gente de los pintores no lo ha leído nunca, que se llama El Tratado del Paisaje de André Lot. Entonces todo lo que era una obra de análisis del paisaje, entonces eso era una formación. Se la pasaba siempre con Jaime Sánchez, era delgado y alto, y Jaime Sánchez era chiquitico, y entonces hacían como una pareja cómica. Y a ellos les gustaba mucho divertirnos a nosotros, a los demás alumnos, cuando íbamos en el autobús de la escuela. Hacían una serie de parodias y del chiquito con el grande. Jaime Sánchez se ponía el saco de Ángel Hurtado y le quedaban las mangas que no se le veían las manos y le quedaba casi por las rodillas. Y Ángel se ponía el chiquitico de Jaime Sánchez, entonces le quedaba así todo apretado, así como el Chaplin, y hacían una serie de cosas y todos nosotros muertos de risa en el autobús. Reverón iba mucho a la escuela y traía algunos cuadros para vender, que se los vendía a duras penas por 200 bolívares. A él lo llamaban el loco de Macuto y creían que era un tipo que no tenía ninguna importancia. Y yo iba casi semanalmente con amigos a visitarlo a Reverón. Reverón tenía un gran desorden en su casa, por supuesto. Recuerdo hoy que un día que yo fui a visitarlo, había por el suelo un dibujo hecho en un periódico impreso, era un dibujo de una cara de un diablo, y yo lo vi en el suelo donde la gente quizás lo iba a pisar, y yo lo recogí, y como era un dibujo pequeño, le dije yo me lo voy a llevar, y me lo llevé a mi casa, y después tuve un gran cargo de conciencia de haberme llevado ese dibujo. La semana siguiente me volví a llevar el dibujo y lo dejé en el sitio donde estaba, no en el suelo, pero lo puse arriba de un mueble cerca. Y lamenté no haberlo dejado porque hoy en día ese dibujo vale una fortuna. Pero no podía tener un dibujo, y sobre todo a Reverón, que era un tipo tan inocente, un ser maravilloso. Cuando murió el director de la Escuela de Artes Plásticas, en ese momento, quien era Antonio Edmundo Monsanto, un magnífico profesor y un magnífico pintor, y se encargó su hermano, que no era nada de eso, que era todo lo contrario a su hermano, y nos impuso un régimen de dibujo técnico y cosas que no tenían nada que ver. Todos los alumnos nos opusimos a ese nombramiento. Yo venía para la Escuela de Artes Plásticas y me atajaron Ángel Hurtado y otros alumnos en la esquina de abajo y me dijeron, mira, para que firmes esto, este es un pliego que estamos haciendo competiciones acerca de reformas de la educación, de la modernización de ciertos pensum de estudio, y yo la firmé. Eso no fue aceptado por la dirección de la escuela y nos consideraron como rebeldes. Pero no era una huelga así terrible, sino solicitaba unos elementos que se consideraban necesarios pues, para la escuela, dotaciones mejores. Entonces, en vista de nuestra posición, nosotros resolvimos abandonar la Escuela de Artes Plásticas, pero al mismo tiempo nos expulsaron.
Es que pasó eso, hubo esa huelga, y en esa huelga fueron expulsados varios, pero crearon el taller libre de arte y ahí seguíamos la relación, pero de allá una relación más profesional, porque activábamos en los liceos, teníamos un salón anual en un liceo, ahí estaba Hurtado, estaba Viga, estaba Oramas, estaba, bueno, todos nosotros. Entonces eso también fue otra actividad, ¿verdad? Y hacíamos reuniones en casa de algunos de nosotros, pero poquito tiempo después todos ellos se fueron a Europa. La época de París es la época que yo más quiero, es decir, la que yo más aprecio en el sentido de que lo poco que yo sé lo aprendí en París. Yo me fui de aquí a los 27 años y no conocía ni siquiera Venezuela. Aquello era una riqueza de gente de todas partes. Y me integré con todos esos grupos de pintores latinoamericanos y para mí fue una experiencia magnífica, además de conocer los grandes pintores franceses que había en esa época. ¿Tú sabes lo que pasó? Que en ese momento Alejandro Otero, que realmente era el joven más brillante de ese momento, él viajó a París. Cuando yo entré a la escuela en esos días, lo estaba despidiendo a París para estar una etapa, ¿no? Y esa etapa que estuvo allá, 3 años, por ejemplo, trajo una gran exposición, inspirada de Picasso, por cierto, ¿no? Y de pronto esa ofuscación, esa obsesión de irse a París, ¿ves? Todos nosotros queríamos irnos. No solamente fueron pintores, también fueron literatos. Iba gente porque París era la capital cultural del mundo. Era un París muy especial, muy espléndido. Venía de una guerra. Entonces era realmente como un empuje, como un renacimiento. A mí me tocó ese momento y yo agradezco mucho que las circunstancias me hayan permitido justamente estar ahí, y en ese momento conocí también a Ángel y a muchos otros pintores venezolanos. Ahí estaban Soto, ahí estaba Crutier, ahí estaban todo el mundo. Yo conocí a Ángel Hurtado muy temprano, cuando él entraba yo salía de la Escuela de Artes Plásticas. Y ahí en adelante nos hicimos amigos y nos veíamos periódicamente. Y bromeábamos, y éramos melómanos también, todos cantamos juntos, tocábamos guitarra juntos. Y yo vine aquí a París el año 55, una de las cosas primera que hice fue ir a buscar. Sabía que estaba aquí, bueno, tuve la suerte de pasar unos días con él aquí en París. Pinté mi primer cuadro abstracto en Caracas, en el Taller Libre de Arte. Y unos meses después pude irme a París y ahí continué haciendo arte abstracto, que en esa época hacía furor en París. Y quizás es la única vez que yo he estado a la moda haciendo arte abstracto, hacer lo que se hace, ¿no? Después me di cuenta de que no hay que pintar a la moda, a lo que se está haciendo, sino pintar lo que uno siente. En aquel momento que era tan fácil, porque habían demasiadas cosas nuevas, Ángel se quedó con lo que él tenía que decir como artista plástico. En la Bienal de Sao Paulo yo tuve la oportunidad de exhibir y el director en ese momento del MoMA me adquirió 2 cuadros. Eso salió publicado en la revista Look y en el Nacional de Caracas, que reprodujo aparece en ese momento los 2 cuadros míos junto con un cuadro de Jackson Pollock en la residencia del gobernador, porque Rockefeller era el mecenas, el que daba el dinero para el MoMA. Y estando los cuadros prestados en la residencia del gobernador, hubo un incendio que acabó con todo, con los cuadros y todo. Y esos cuadros míos desaparecieron. Y el Museo MoMA, como no tenía la facultad de prestar cuadros, está prohibido por los estatutos, silenció la pérdida de esos cuadros. Entonces yo no figuro en la lista de los que estoy representado en el MoMA, porque lamentablemente mis cuadros se quemaron. Los mejores recuerdos de esa época
éramos tres inseparables. Jaime Sánchez, Ángel Hurtado y yo. Éramos como los tres mosqueteros. Siempre estábamos juntos. Íbamos todos los días a un sitio que se llama La Escala, una bohème donde oíamos música latinoamericana. A todos lados los encontrábamos a ustedes dos, en el restaurante universitario, en las películas, en las galerías y sobre todo con Ángel, que compartiste una orquesta con Ángel. Soto Méndez Osuna, la mandolina. Exactamente. Silvano Méndez Osuna. Sí. ¿Y tú qué tocabas ahí? Tocaba la maraca. Eso. ¿Y Ángel? Y Ángel le daba un tambor. Ajá. ¿Y Humberto? También una cucharita. En una cacerola. En París, los artistas que estábamos en ese momento no teníamos medios de subsistencia y hacíamos cualquier clase de trabajo. Yo acompañé mucho a Soto, que era guitarrista, con el bongo y con la tumbadora. Y en una ocasión fundamos un trío que nos contrató una compañía que se llamaba La Rouge, un cabaret muy de moda en París. Y nos presentamos ahí, pero el tipo nos exigía que nos vistiéramos como latinoamericanos porque no podíamos vestir, era un espectáculo. Entonces no se nos ocurrió sino fabricarnos unos ponchos. En esa época estaba muy de moda el trío Los Panchos y los compañeros, por echarnos bromas, nos decían: ustedes son el trío Los Ponchos. Yo nunca me he considerado solamente un pintor. Yo me considero mejor como un artesano visual, porque yo, además de pintor, soy fotógrafo y soy cineasta. Siempre mi pasión por el cine es de pequeño, porque mi padre tenía un cine en mi pueblo, en el Tocuyo, y yo aprendí todas las técnicas del cine de proyección, ¿no? Viendo las películas, y siempre quise fotografiar en el cine, pues. No, siempre estaba muy cerca porque él ama el cine, yo también. Antes de venir a París hicimos un sketch cómico con otro gran artista que quiero mucho, que fue Jaime Sánchez. Y hicimos un sketch, una pequeña comedia, Al fin solo. Que era muy divertida porque Carlos hacía de actor principal y yo hice la fotografía y la edición. Era un ladrón que entraba en la casa y se llevaba todo lo que había allí. Y eso lo filmamos en mi casa en Las Mercedes. Allí se pasamos como un mes haciendo. Bueno, y lo divertido es que una semana después de terminar la filmación, entró un ladrón verdadero y robó mi casa. Después, a mi llegada a París, tomé el cine en serio porque me relacioné con muchos estudiantes de cine y hice mi primera película en colaboración con mi amigo muy querido Humberto Jaime Sánchez, el Paisa. Hicimos una película que se llamó El cuarto de al lado, que es una película de ficción con actores. La sombra costeno. Eso fue bueno porque todas las anécdotas y eso nos contaba él y Jaime, que estaban abriendo un agujero para ver. Pero era bueno, pues porque Hurtado siempre tenía esa tendencia fotógrafo. Él hizo fotos y podía sobrevivir también. Yo conocí a Ángel en una galería. Fue en el momento que estábamos en el IDEC, el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de París. Y yo le dije: mira, chico, venezolano que hace cine, que pinta.
le dije, vente, necesitamos gente para que actúe en la obra del IDEC. Y entonces él fue uno de los que vino y actuó en la primera película que yo hice en el IDEC, junto con Carlos Cruz Viegues, con Maruja Rolando y con algunos otros franceses que hoy en día son muy conocidos. Pero enseguida nos hicimos muy amigos. Todos los venezolanos, y nos encontramos un sitio, y en Navidad nos reuníamos en un hotel. Bueno, todas esas cosas que eran muy bonitas. La vida era muy interesante porque era el participar con artistas y ir muchísimo al cine. París tiene, o tenía, en esa época, 350 salas que pasaban 600 películas al día. Ahí era infinito, ahí tú veías la historia del cine mundial. Y después estabas con los artistas que en los bares o en los cafés te sentabas con ellos y hablaban de eso y críticas y cosas. París es un herbario extraordinario de ese tipo de cosas. También hice una película de ficción, la escribí en París y la filmé en Venezuela en los años 60, basado en el libro La Metamorfosis de Franz Kafka. Y lo hice en un tour de force, es decir, porque no tenía nada, no tenía productor, no tenía dinero. La hice yo solito, todos los decorados, el guión, la fotografía, el montaje, todo. Tenía que ser prudente cuando hiciera mi aparición. No debería fallar mi entrada cayéndome. Esa película se pasó en un festival en Londres, un festival de televisión. Y ahí me encontré con un señor que me vino a saludar después y que era un familiar, un descendiente de Kafka. Y me preguntó que con qué derecho yo había hecho esa película, que yo no había comprado los derechos de autor. Yo le dije que en Venezuela no la estaba explotando, que la había hecho por placer, que no tenía fines de lucro. A pesar de eso me dejó una carta en la embajada diciendo que no mostrara más la película, porque me iba a demandar. Y la película está ahí en una caja encerrada hasta que caduquen los derechos de autor de Kafka. Después, cuando ya estaba en una compañía que se llamaba Nerac Films, que era una compañía que hacía cortometrajes, documentales, para la televisión francesa. Y ahí hicimos 2 juntos. O sea, hicimos el Tamunangue. Fiesta del Tocuyo, donde nació Ángel, donde él fue el director y yo fui el camarógrafo, el fotógrafo. Y después él me retribuyó, hicimos Los Tambores de Curiepe, donde yo fui el director y él fue el camarógrafo. Los hombres, ayudados por sus machetes, se abren camino a la búsqueda de troncos de bambú. Al cortarlos, les dejan un anillo en su parte inferior que los convierten en cajas de resonancia para un instrumento musical llamado kitiplas. Mis luces en los cuadros son cinematográficas. La fotografía a mí me ha ayudado para darle las luces a mis cuadros y viceversa. Por eso mi dualidad con cine y pintura. Cuando no puedo pintar, hago cine, que son 2 artes visuales. Es decir, que cuando yo estoy filmando, estoy pintando. Cuando estoy pintando, estoy haciendo cine. Él me hizo la primera película que me hicieron sobre mi trabajo. Fue la que él me realizó el año 61 en París.
C'est l'histoire d'un homme qui, depuis 1959, remet obstinément en question l'idée même que nous nous faisons de la couleur. Ya él había hecho la mejor película que se ha hecho de Soto, que sigue siendo la más eficaz para mostrar la obra de Jesús Soto. Se llamó Vibraciones. Yo no sé si eso sirvió, pero Soto me dijo una vez que a través de esa película muchas personas que no se habían dado cuenta de su trabajo pudieron verlo mejor en la película. Eso me sirvió de punto de partida para después seguir filmando a Soto en todas las exposiciones, en todas las etapas, y logré reunir en una sola película todas esas tomas que yo había hecho a lo largo de la vida de Soto. Se llama Soto, una nueva visión del arte. Sabiendo que Ángel iba a Ciudad Bolívar, yo fui y lo acompañé, y ahí fue cuando conocí el puente sobre el Orinoco y esas cuestiones. Y entonces sí recuerdo que filmamos en la Plaza Bolívar. Una de las tomas que me pareció importante, él tenía un trípode así pero con rueditas, y entonces en las rejas de la Plaza Bolívar, él tras las rejas iba haciendo, parecía un poco el arte cinético que estaba haciendo Soto, y lo asoció. Y fue simplemente una experiencia haber conocido a Ciudad Bolívar y haber acompañado a mi hermano haciendo un video sobre Soto que está realmente muy bueno. Soto's work is evidence of something new in the world of art. A visual concept suggestive of reality, but not naturalistic in effect. There is, however, a strong link between Soto's work and nature. Natural phenomena are transformed by the artist's intuition and take on a new dimension. Cuando él me hizo el prólogo para el libro que me escribió, Marta de la Vega dice que los artistas tienen una deuda conmigo porque yo los he promocionado mucho con mis películas. El documental que me hizo Ángel sobre la fisicomía hizo la manera como se mostraba mejor mi trabajo. Que se passe-t-il quand un rayon lumineux vient frapper une surface peinte en rouge dans une physichromie de Grosdiez? Y entre los dos hicimos un sistema que los cuadros se movían y la cámara fija, se movía la luz, se desplazaba la luz, se desplazaba el cuadro, y todos los mecanismos para mostrar mejor mi trabajo están establecidos en esa película de Ángel. En mi película última, que se llama La Nueva Visión del Color, se muestra pues todas las etapas que ha seguido hasta llegar a las técnicas impresionantes que tiene hoy en cuanto a la producción del material. En su nuevo taller de Panamá, el artista trabaja estrechamente con la colaboración de sus hijos Jorge, jefe de taller, y Carlos, asistente técnico. Es una tarea familiar que nos recuerda a los talleres de artistas del Renacimiento, donde las ideas del maestro se complementaban con las de sus asistentes y colaboradores. Para mí, Cruz Diez es uno de los grandes artistas de Venezuela. Ángel lo que siempre ha tenido es muy buena vista para saber, para crear una visión de las cosas que no es el estereotipo. Él no anda buscando, sino que ve y entonces ahí arma el escenario. Es un artista de una gran calidad, tengo una gran admiración por su trabajo y sobre todo su coherencia, su constancia. Y en parte del cine, me parece que hay que rescatarlo. A él no se le ha dado la importancia que ha tenido como cineasta. Vivíamos en París y Ángel trabajaba para la televisión francesa haciendo montaje de películas, y era un trabajo bien forzado. Le ofrecieron de la Organización de Estados Americanos, de la Unidad de Artes Visuales, un trabajo y nos fuimos a experimentar ahí.
el trabajo fue muy interesante porque era hacer películas de sobre todos los artistas de Latinoamérica, y él tenía que viajar mucho. Él viajó desde México hasta el Perú. Para filmar esas películas era terrible porque en esa época no había video. Yo tenía que hacer todo en película y tenía que cargar con todo el equipo, eran como 5 o 6 cajas o maletas con luces, con varias latas de película. Pero bueno, a pesar de todo, hice unos 40 documentales más o menos, sobre todo América Latina. Torres García, que es el pintor más notable del Uruguay. Hice en Perú Fernando de Cislo. Hice Obregón en Colombia. Por eso es que eso es una gran lástima que eso esté estancado ahí en la OEA. Eso debería estar liberado e entregado a alguien de la Cinemateca Nacional para su conservación y mejora. Yo a todo el que tengo la oportunidad de hablar de Ángel Hurtado le digo, hay que rescatar la obra cinematográfica de Ángel, que es muy importante, es un documento fundamental para la historia del arte latinoamericano. Y me imagino que esas películas están guardadas, lo que hay que sacarlas a la luz, que sea divulgado. Una vez estando filmando en Honduras, fui a filmar un pintor primitivo que se llamaba José Antonio Velázquez, que era un señor de bastante edad y que pintaba unos cuadros primitivos, unos paisajes muy bellos. Y fue muy famoso. Y una vez yo andaba con un amigo en la filmación y había un paisaje, una pradera con unos animalitos y mi amigo tocó los animalitos que tenían mucha pasta en relieve y me dijo, mira Ángel, qué bonitas son estas texturas. Y el pintor primitivo me dijo, no, esas no son texturas, esas son vacas. Yo recuerdo esa época con mucho cariño porque me permitió viajar y conocer todo el continente que yo no lo conocía y descubrir y hacer amistades con los mejores artistas de cada país. Y bueno, fue pasando el tiempo y cuando nos dimos cuenta habían pasado 25 años. Ahí nació nuestro hijo. Nos reuníamos con gente muy interesante porque eran los artistas que venían todos los meses de cualquier parte y venían siempre a la casa. Entonces compartíamos con ellos, conocimos, te digo francamente, mucha gente bella. Fue una experiencia realmente agradable. La mejor manera de guardar los recuerdos es esto, es las fotografías que uno puede hacer, que recogen un instante de la vida de uno. Aquí, por ejemplo, tengo los recuerdos de los 25 años que yo viví en Washington, el río Potomac, y estábamos en otoño. Bueno, yo colecciono cosas que me gustan, por ejemplo, vidrios azules. Esto me lo regaló Miguel Arroyo, que en paz descanse, un gran amigo mío también. Aquí tengo el retrato de mis padres. Un retrato mío que me hizo mi hijo. Aquí vivo, recibo mucha gente, me encanta recibir gente. Y tengo una vida de ermitaño, pero acompañado. Esta es la segunda edición de 100 años de soledad, que salió cuando yo estaba en París. Y el Gabo, como lo llamábamos nosotros, o Gabriel, no era conocido, él se dio a conocer con esta novela, fue el creador quizás del boom latinoamericano de literatura. Y yo lo invité una vez a mi casa y él llegó y vio que yo tenía 2 libros de estos, porque yo había comprado uno para regalárselo a un amigo, entonces él vio y me dijo, veo que tienes 200 años de soledad. Y entonces me lo dedicó aquí, dice, para Ángel,
Del Arcángel, su amigo viejo, Gabriel, 1968. Ángel es una persona especialmente culta, très cultivée. Il a une vision globale des choses. C'est pour ça que je crois que c'est un très grand artiste. Ha escrito guiones sobre religión, ha escrito guiones, muchas cosas, muy buen escritor de guiones también. Pero yo creo que a él, finalmente, así eso lo digo yo, él lo que es, lo que le gusta y lo que realmente es meter su ojo en la realidad de una persona, que es un verdadero documentalista. Porque hay nombres que marchan asociados estrechamente con determinadas instituciones, y el de Ángel Hurtado no es posible mencionarlo sin que se le vincule de modo expreso al Museo de Arte de las Américas, a cuyo servicio ha consagrado buena parte de su trayectoria vital, merced a sus aportes de creador en el campo de la plástica y en particular de la actividad audiovisual. La Organización de los Estados Americanos rinde tributo a Ángel Hurtado en honor y reconocimiento a su contribución al desarrollo del Museo de Arte de las Américas y al esfuerzo en la creación del programa audiovisual, parte significativa del museo. Tengo que agradecerles a todos los amigos y amigas aquí presentes su presencia. Es un momento muy emocionante para mí porque verdaderamente siento que mi pasaje por la OEA no ha sido en vano, que he dejado una huella que aunque pequeña, yo creo que es positivo dejar huella cuando uno pasa por la vida. Le agradezco mucho su presencia y estoy muy emocionado de verlos a todos mis amigos. Los quiero mucho a todos. Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, del 18 de febrero al 25 de marzo. La cosa que nos une es el humor. Siempre saco a colación los chistes serios que hace Ángel. Eso, porque para mí es muy sospechoso que no ríe. Esta esculturita yo la compré en una chivera, es una reproducción de una obra griega. Y cuando la traje, ahorita la estoy restaurando porque los perros me la tumbaron y me la decapitaron. Entonces la estoy restaurando, pero hay una cosa curiosa, una anécdota, cuando la estaba poniendo, que necesitaba ayuda porque es muy pesada, llamé al jardinero que tenía en ese momento y él se quedó mirando la escultura y me dijo, pero esta Virgen del Valle es bien rara. Saturado ya de las ciudades, viví 36 años fuera del país. Y al jubilarme del trabajo que tenía en Washington, me vine a Venezuela y no pasé por Caracas, me vine directo de Washington aquí a Margarita. Quería volver a ver la naturaleza, ya estaba cansado de ver edificios y de ver civilización, entre comillas. Quería un poco de vida normal, porque yo no soy citadino, yo no aguanto las ciudades. Aquí. Yo siempre quise vivir frente al mar y nada mejor que una isla para eso.
En el 60, con la etapa que los críticos han denominado etapa sideral, gané un premio, el Premio Nacional de Pintura, porque en esa etapa yo hacía cuadros del universo. Es decir, eran las estrellas, los planetas, los satélites. Y después que el hombre descubrió el universo, después que el hombre llegó a la luna, perdió interés para mí, porque ya no es desconocido, sino conocido. Entonces tuve que regresar a la Tierra, porque los tepuyes empezaron a aparecer en mi pintura en 1972, cuando yo era pintor abstracto. Pero de pronto empezaron a aparecer una forma, la forma esa de mesetas que tienen los tepuyes, inconscientemente, no era una cosa que yo buscaba porque yo nunca había ido a Guayana. En un viaje que hice a Venezuela, me fui a Guayana y descubrí aquel mundo maravilloso. Entonces fue cuando la pintura abstracta empezó a desaparecer y se fue haciendo no tan realista como ahora, pero había sugerencias de tepuyes, había sugerencias de ríos, y poco a poco ha sido un cambio muy lento, porque yo no soy un pintor que cambia de un día al otro. Ha ido evolucionando a medida que voy pintando, yo voy aprovechando como todo en la vida. Es como un matrimonio, uno va conociendo a la esposa mucho mejor a los años de casada. Y lo mismo en la pintura. Mi arte es paisajístico, pero en el sentido no del paisaje bonito, el paisaje común, sino un paisaje subjetivo que tenga una expresión y que diga algo. A pesar de los años y de los cambios que han tenido su arte plástico, ha sido el mismo. Es lo que más vale en él, que corresponde mucho ya, como amigo que yo lo conozco. Él y su personalidad están reflejados en su arte plástico. La amistad sigue la misma y la admiración por su trabajo como cineasta y como pintor, igualita al principio que ahora. Yo estoy llegando a los 86 años y no cambiaría mi vida por nada, porque afortunadamente he hecho lo que yo he querido en esta vida. Es decir, he trabajado muy fuerte para lograrlo, pero lo he logrado, creo. Siempre aspiré a tener un taller frente al mar. Y ahora, a los 85 años, fue cuando lo pude lograr. Por eso yo siempre digo que los primeros 80 años son los más difíciles. Tengo 2 hijos maravillosos, una esposa maravillosa, una casa maravillosa. ¿Qué más puedo pedir? No necesito más nada. Hago mi trabajo. Mi trabajo gusta y se vende, con eso puedo vivir. Entonces, no tengo más nada que pedir a la vida.